Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio para conversar con autoridades que nos ofrecerán información relacionada al tema del coronavirus y las acciones que se están asumiendo para frenar el avance de esta enfermedad. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que se enlazan, se enganchan con esta señal para poder informarles a los ecuatorianos sobre las acciones que se ejecutan en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana me acompaña Agustín Albán, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, para explicarnos acciones que sobre todo están encaminadas al tema educativo superior. ¿Qué disposiciones, buenos días señor Albán, gracias por acompañarnos, se han asumido para poder garantizar el tema de la educación en las universidades del país? No solamente universidades, sino también institutos tecnológicos. Fabricio, buenos días. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha. A ver, temas importantes. Primero, la suspensión de clases, que se dictó desde la semana pasada, el viernes, en nuestro caso. Posteriormente, el trabajo y seguimiento de la educación en línea. Debo resaltar que en el caso de la educación superior del Ecuador, los calendarios académicos nos ayudaron mucho. Es decir, en el ciclo Costa, las universidades estaban terminando sus periodos académicos. En el ciclo Sierra, las universidades se encontraban en un periodo de programación académica, con lo cual muchas de ellas no tenían clases. Suspendimos evidentemente clases en la Universidad de Guayaquil por su tamaño y complejidad. La Universidad Central de Quito también se suspendieron clases y las demás universidades se encontraban en vacancia. Entonces, la verdad, desde un punto de vista de logística, nos tocó en un momento oportuno por el calendario escolar. Bueno, estas disposiciones sin duda rigen para las universidades públicas del país, pero también hay una coordinación con las instituciones educativas del sector privado. ¿Qué es lo que se ha trabajado en ese sentido? Las disposiciones rigen de igual manera para instituciones públicas y privadas. Sí, el tema de suspensión de clases, suspensión de actividades, aplica para todo el sistema de educación superior del país. Ahora hay una opción también para que varios estudiantes puedan continuar con sus clases, con sus estudios a través de Internet, una opción online para que ellos también puedan avanzar en los estudios programados dentro de las universidades. Así es, indudablemente, y lo habíamos mencionado alguna vez en una entrevista, el tener plataformas en línea disponibles es algo que se ha trabajado mucho en este gobierno, nos ha permitido atender a jóvenes ecuatorianos que aún no concluían o inclusive si se retrasara el inicio a clases, poder iniciar por lo menos con las materias teóricas y estar en capacidad de dar una atención casi normal en toda la educación superior del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las postulaciones? ¿También hay decisiones tomadas en ese sentido? Así es. Estamos justamente en el proceso de postulaciones. El día de ayer, miércoles, se asignaban los primeros cupos. ¿Se asignaban? Se asignaban. Ya se había postulado y se asignaban, digamos, el primer lote de grupos, que es aproximadamente un 60% de todos los cupos del ciclo Costa. ¿Qué decidimos? Decidimos interrumpir la asignación de cupos por una razón muy sencilla. Hay muchos jóvenes ecuatorianos que requieren salir de sus casas, ir a un cibercafé, etcétera, aunque todo el proceso, debo destacar, es en línea. Sin embargo, por ciertas cuestiones, muchos salen de su casa, van a un cibercafé, en fin. Entonces, para justamente respetar y ayudar a respetar las instrucciones del Gobierno Nacional, se decidió suspender hasta nuevo aviso el proceso de asignación de cupos. ¿Esto cuándo podría eventualmente retomarse? El momento que se normalicen las cosas, el momento que el Gobierno Nacional dicte las medidas pertinentes, estaremos en capacidad de reiniciarlo de manera inmediata. Como insisto, es un proceso que llevamos completamente en línea, que nos permite ser muy ágiles en reactivarlo. Ministro, ¿qué actividades estaban previstas en estos días llevar a cabo en el tema de educación superior que ahora tienen que verse postergadas por la situación que está enfrentando el país? Bueno, principalmente actividades de planificación académica, es decir, preparar el inicio del siguiente semestre, porque en la sierra empezaba el siguiente semestre en un par de semanas, en la costa, como dije, estaban en vacaciones, pero básicamente actividades de planeación, muchas de las cuales se pueden llevar desde el hogar. Hay actividades evidentemente que requieren que se junten los docentes, esas no se llevarán a cabo, pero es importante destacar lo siguiente: dentro del reglamento de régimen académico le permite al ciclo Sierra empezar clases hasta mayo. Hasta mayo. Hasta mayo, sin tener retraso alguno en los semestres, con lo cual tenemos un margen de maniobra bastante amplio para lograr una normalización del sector de educación superior en el país. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿A cuántas personas involucra el tema de la comunidad de educación superior y también sin descuidar al tema de los docentes, ¿no? Por supuesto que sí. Mire, le voy a dar cifras.
Tenemos 750.000 jóvenes en el sistema de educación superior público y privado del país, tomando en cuenta también institutos. Tenemos 50.000 docentes, 40.000 administrativos, estamos hablando de aproximadamente 850.000, 900.000 ecuatorianos que conforman el sistema de educación superior del país. Y ninguno de ellos, de estos tres grupos, ni alumnos, docentes, ni administrativos, tienen la obligación de ir ahora a las instituciones educativas, ¿no? Eso queda completamente claro. No, completamente claro. Lo único que están trabajando con un salvoconducto y con las medidas de seguridad pertinentes son poblaciones muy pequeñas, no llegarán al 1%, con colaboradores específicamente en temas de tecnología, es decir, para mantener las plataformas funcionando, los servidores funcionando, las comunicaciones funcionando. Ellos sí están haciendo un trabajo muy importante de mantener, digamos, toda la tecnología funcionando para las universidades. En el caso de la Cenecit, ¿se ha detenido el trabajo? ¿Cómo está un poco ahora enfrentando toda esta realidad que se vive en el país? Hasta nosotros estábamos operando, digamos, de manera virtual en un 96%. El día lunes que se anunciaron las medidas, suspendimos todas las actividades conforme a lo que se marca. Todo lo que podemos hacer en línea se seguirá haciendo en línea, de teletrabajo, es decir, gran parte de las actividades. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve trabajando con mi equipo, justamente preparando para esta conversación, y todo lo hicimos vía teletrabajo. Es decir, la Cenecit en lo que tiene que ver con procesos internos sigue funcionando a través del teletrabajo. Hay procesos, por ejemplo, como el registro de títulos, que requiere recibir documentos físicamente, los cuales por natural seguridad se han visto interrumpidos, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden hacer frente a esa realidad? Por ejemplo, en el tema puntual del registro de títulos. Bueno, ahí vamos a separarlo. Los registros de títulos nacionales se hacen todo en línea. Ahí no hay problema. ¿Qué es relevante? En el registro de títulos internacionales, ahí tenemos y dependemos de confirmación de universidades en el extranjero, muchas de las cuales en este momento tampoco se encuentran operando, con lo cual tendremos que esperar el periodo que ha mandado el gobierno y conforme retomen las actividades, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Queremos recordarles que estamos manteniendo un diálogo con Agustín Albán, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, que está aclarando algunos aspectos que tienen relación al ámbito de la educación superior en nuestro país. Estamos recibiendo algunas preguntas por parte de la comunidad periodística a través de esta rueda de prensa virtual y queremos agradecer también la participación de los colegas y tenemos ya algunas inquietudes que queremos trasladarle. Ricardo Bravo, de Televisión Legislativa. Para los estudiantes universitarios que deben registrarse para el nuevo ciclo lectivo, ¿cómo lo pueden hacer? Muy importante. Parte del proceso de reinscripción muchas veces requería de la presencia. Esto se ha suspendido. Le hemos pedido a todas las universidades que hagan este proceso en línea, las que lo pueden hacer. Si tienen la capacidad tecnológica de hacerlo, indudablemente lo harán 100% en línea. Si no tienen la capacidad tecnológica de hacerlo, entonces diferirán sus procesos de registro sin ningún problema. De acuerdo, secretario, tenemos otra inquietud de Javier González, de Diario El Universo y también de Radio City. ¿Se aplicaron planes preventivos en instituciones de educación superior para evitar propagación del coronavirus? Por supuesto que sí. Recuerde que las universidades tienen sus propios planes y protocolos de seguridad y sanidad, justamente por la cantidad de jóvenes que concentran. Pero además, preventivamente se preparó, y eso fue sin querer realmente, simplemente fue una política pública que se implementó, el tema de la educación en línea y el teletrabajo en las universidades. Entonces, de alguna manera, muchas ya estaban preparadas, o sea, muchas respondieron muy rápido, pudieron migrar a sus alumnos al tema en línea, con lo cual, y reconozco la gran labor, quiero aprovechar, Fabricio, para reconocer la gran labor que han hecho todas las rectoras y rectoras del Ecuador para responder ante esta emergencia. Hay un compromiso también, ¿no? Le diré una cosa, mantengo un chat abierto y comunicación abierta casi 24 horas con la mayoría de rectores. Entendemos que estamos hablando de 750.000 jóvenes ecuatorianos que tenemos que salvaguardar. Entonces ha habido una absoluta responsabilidad, una respuesta con un nacionalismo y un heroísmo impresionante, y estoy tremendamente satisfecho de la coordinación con el sistema de educación superior del país. ¿De cuántas universidades a nivel nacional estamos hablando? Hablamos de 60 universidades y hablamos ¿Entre públicas y privadas? Sí, señor, y hablamos de 189 institutos también repartidos en todo el país. Institutos tecnológicos. Tecnológicos, correcto. Públicos y privados. Ok. ¿Hay alguna disposición puntual en el caso de los institutos tecnológicos? Bueno, ellos tenían un calendario un poquito diferente, sin embargo, se procedió también a la suspensión de clases. En el caso de las materias teóricas que faltan cumplir, se están utilizando plataformas en línea.
En el caso de las materias prácticas se retomarán cuando se normalice la situación. De acuerdo. ¿Habrá alguna disposición puntual relacionada a las universidades que se encuentran en las provincias y en las ciudades donde se han confirmado casos de COVID-19? Hablamos especialmente de la provincia del Guayas, por ejemplo, donde hay un número importante de personas contagiadas, o la provincia de Pichincha. Mire, en las dos provincias, pero principalmente en Guayas y principalmente con un diálogo muy cercano con el rector de la Universidad de Guayaquil, desde el día viernes de la semana pasada, desde el día viernes 13 se procedió a suspender clases. Y curioso, porque les faltaba un día de clases, pero aún así tomamos la decisión de suspender las clases. Quedarán los reprobados y exámenes pendientes, pero la universidad se encuentra completamente suspendida, atendida solamente por temas de guardianía y seguridad, con la debida protección, pero eso nos permite evitar la Universidad de Guayaquil tiene 75,000 alumnos. 75,000, solo la Universidad de Guayaquil. Solo la Universidad de Guayaquil, es una parte muy importante del sistema de educación superior. La central tendrá aproximadamente 45,000, 50,000 alumnos, con lo cual el desfogar estas universidades y mantener el quédate en casa nos permite evitar cualquier tipo de contaminación mayor. Y le aclaro una cosa más. Por favor. Al día de hoy no tenemos contaminaciones en los jóvenes universitarios del país. Eso precisamente quería una puntualización. ¿Se ha tenido algún registro, por ejemplo, de alguna persona, algún joven afectado por COVID que involucre al área educativa? Al momento no. No hay ningún Digamos, no tenemos sus nombres, evidentemente, los afectados por razones de confidencialidad, pero no tengo información de los rectores del país de que alguno de nuestros jóvenes estudiantes haya sido afectado. ¿A qué canales o qué herramientas está poniendo a disposición la CENESID para poder atender también inquietudes desde el sector educativo, desde el sector de los estudiantes, de los docentes, del propio personal administrativo? A ver, primero, 3 canales importantes. El primero, la comunicación que sale del COE, que es lo que emite el señor vicepresidente de la República con mucha frecuencia, que es el canal con el que hoy se comunica el país. Segundo, evidentemente la propia CENESID, que ha mantenido contacto, preguntas y respuestas con toda la población estudiantil. Y tercero, las páginas web de las propias universidades e institutos que mantienen comunicación no solo con sus estudiantes, sino con todas las comunidades, porque por ejemplo hay universidades que no solo se comunican con sus alumnos, sino con todas las comunidades a las que atienden, ¿no? Claro que sí. Estamos conversando con Agustín Albán, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID. Tenemos otras preguntas que están llegando y que quisiéramos una mayor claridad, puntualización. Yadira Trujillo, de Diario El Comercio, plantea la siguiente inquietud. Por favor, ¿pueden precisar sobre la asignación de cupos? ¿Podríamos dejar en claro este tema para que la comunidad universitaria tenga claridad sobre estas disposiciones que se están asumiendo? Claro. A ver, la primera etapa de la asignación de cupos se concluyó. Hoy los cupos ya están asignados. ¿Están ya asignados? Sí. ¿Cuántos cupos estamos hablando? Estamos hablando del 60% de los 113,000 cupos. Pero, mire, importante lo siguiente, porque esto quiero aclararlo de la manera más nítida posible. Por favor. Lo único que no hemos hecho es comunicar esa asignación de cupos a los jóvenes, porque implica una aceptación de parte de ellos. Y esa aceptación en algunos casos implica que dejen sus hogares. Ya, no existe entonces una notificación de los beneficiarios. No existe justamente para evitar movilizaciones fuera de los hogares. Exactamente, esa fue una decisión difícil, la tomamos el día de antier y justamente decidimos que se concluyera, digamos, el proceso técnico computacional, se corrió el logaritmo de asignación de cupos, pero no se llevó a cabo la notificación de esos cupos a los ecuatorianos. Los cupos están asignados para las instituciones públicas. Correcto. Más de 113,000 cupos han sido entregados. El 65% de 113,000, que son los que se entregan en la primera postulación. De acuerdo. Esta notificación entonces vendrá ¿cuándo? Luego de superar toda esta crisis. Así es, así es. El momento que tengamos instrucciones para poder movilizar y regresarnos a la normalidad, dependerá del avance de la enfermedad, evidentemente, retomaremos todos los procesos normales en las instituciones. ¿Cuál debería ser el siguiente paso una vez que ya superemos esta situación y ya se logre notificar a los beneficiarios de los cupos? Bueno, ahí, digamos, retomaremos el proceso natural de asignación de cupos, que aproximadamente se tardaba un mes, y lo retomaremos en el momento en que lo dejamos, en la parte de cupos. En la parte de las programaciones académicas, dependiendo de las fechas en que se decida reanudar clases, veremos cómo acomodamos los calendarios académicos, tanto de las universidades como de los institutos técnicos y tecnológicos. De acuerdo. Nueva pregunta, nueva inquietud de José Mejía de la revista Edición Médica. ¿Se van a graduar antes los médicos por la emergencia del COVID-19? No. Lo que estamos haciendo es que estamos trabajando, tenemos aproximadamente 9,000
internos rotativos en el país que están participando activamente en el sistema de salud. Ellos, como sabe, reciben un estipendio de parte del Ministerio de Salud, están trabajando en hospitales públicos del país y son parte de la línea de defensa ante este virus. Es decir, no se van a graduar los médicos. Eso lo hizo España. Nosotros tenemos suficientes internos rotativos en el momento para no sacar. Lo que sí se ha hecho, que es un tema interesante y vale mencionar, en coordinación con CNT y la línea 171, hemos pedido a jóvenes voluntarios de las universidades, particularmente en Quito, donde está gran parte del call center, que nos ayuden a participar en atender las preguntas y dudas de la ciudadanía y también en temas de apoyo psicológico. Hemos pedido a psicólogos clínicos que están por graduarse que cooperen con voluntariado. Entonces había una gran cooperación del sistema educativo del país para atender la crisis. Muy bien, nueva inquietud de Paul Fernández de Pichincha Universal. ¿Cuál es la situación actual con los becarios en el exterior? ¿Los trámites y asignaciones para ellos continúan con normalidad? ¿Y se tiene alguna consideración especial por la detención o la detención de muchos de sus trámites? A ver, qué buena pregunta. Quiero ser muy claro. Tenemos 1.200 becarios ecuatorianos en el extranjero. Estamos al día en las obligaciones hasta el mes de marzo. Se han emitido los órdenes de transferencias pertinentes para la gran mayoría de ellos. Ya están emitidas. Están emitidas, evidentemente estamos esperando que se fondeen por la crisis actual, pero están emitidas. Tenemos pendiente algunos alumnos específicamente de Holanda, que están los trámites también en proceso, y debo reconocerlo también, y hago un exhorto a los jóvenes ecuatorianos en el extranjero que por favor completen su trámite, porque de repente nos enteramos que dicen, oiga, no me ha mandado el dinero, oiga, pero tampoco usted me ha mandado la documentación que necesitamos para hacer el trámite. Lógico. Debo reconocer y debo ser muy claro, informar a la ciudadanía, especialmente a nuestros queridos becarios en el extranjero, que los procesos de asignación de recursos requieren de confirmaciones de las universidades del extranjero. Por ejemplo, que me confirme que Fabricio está evidentemente estudiando, por ejemplo. Y entonces, si tenemos retrasos en esas informaciones, pudiera haber un retraso. Estamos emitiendo una medida la semana que entra para prescindir de la información de alguna de las universidades, justamente para atender a nuestros becarios sin depender de información de otras universidades. ¿Podemos recordar el número de becarios y en qué países principalmente se encuentran? 1.200 países repartidos en literalmente... 1.200 estudiantes. 1.200 estudiantes, discúlpeme, repartidos en muchos países en el mundo, muchos en España, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos, la verdad, es un tema que lo tenemos muy, muy presente porque son jóvenes ecuatorianos muy importantes, a quienes tenemos que apoyar con los recursos para que sigan con sus vidas en sus países donde estén estudiando. Estamos conscientes del problema. Claro que sí, Agustín. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación que se han sumado y se han enganchado a esta señal para poder obtener información relacionada a las decisiones que comprenden al sector de la educación superior frente a la crisis y a la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país. Nueva inquietud, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, de Julio Martínez, de Radio Universal de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál será la posición educativa si continúa la emergencia? ¿Se estudiará a distancia? A ver, tenemos varias opciones. Primero, la educación a distancia, que es una que hemos trabajado mucho los últimos meses como parte de las instituciones del presidente, pero además tenemos la ventaja de la flexibilidad en los calendarios académicos. Recuerden que tanto las universidades de la costa como la sierra pueden, las de la costa un poco más, pueden diferir el inicio de clases hasta mayo. Entonces, si tuviéramos que empezar clases en mayo, lo pudiéramos hacer con la parte teórica 100% en línea. Entonces, tenemos bastante margen de maniobra para garantizar la estabilidad, la integralidad del sistema de educación superior del país. De acuerdo, Agustín. Giovanni Molina Alvario, de Teleradio 1350 AM. ¿Existe una fecha tentativa para el inicio de clases? No, sería muy preliminar hablar en este momento de un inicio de clases. Tenemos que respetar lo que ha mandado el señor presidente de la República, hay decretos muy claros y por lo pronto sería irresponsable hablar de una fecha de inicio de clases. La fecha de inicio de clases, ¿sabe cuál va a ser? La que más le convenga al país y más le convenga a los jóvenes, preservando siempre su integridad. Esa es la fecha de inicio de clases. Garantizando la salud de todos nosotros los ecuatorianos, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, por ofrecernos información valiosa. Antes de cerrar esta transmisión, sería muy importante que usted, como máxima autoridad del sector educativo superior, pueda transmitir un mensaje tranquilizador a la comunidad de padres de familia, lógicamente, pero también a los estudiantes que ya tienen su edad para poder entender también el momento que está viviendo el país. Por supuesto que sí. Yo tengo una confianza absoluta y plena en todos los jóvenes estudiantes del
del Ecuador, en todos los jóvenes del Ecuador, y confío que junto con ellos vamos a superar este virus, principalmente quedándose en casa. Así que apelo a su buen sentido de patriotismo, y la mejor forma de ser un héroe, como lo decía el señor vicepresidente hace poco, es quedándose en casa. Y los jóvenes, que son muchos, que sean un ejemplo para el país. Claro que sí. Gracias, Agustín, por la información. Gracias, Fabricio. Gracias por tenerme en este espacio. Muchas gracias. Agradecemos a Agustín Albán, secretario nacional de Ciencia y Tecnología CENESID, por ofrecernos información muy importante también que tiene que ver a la comunidad de estudiantes relacionados al sector de la educación superior. Las decisiones se irán tomando en el transcurso de los días conforme también las autoridades evalúen el desarrollo y la presencia de la enfermedad del COVID-19 en el país. Estamos cerrando esta transmisión. Gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Agradecemos también a la comunidad periodística por enviar sus inquietudes y poder también atender las demandas y las dudas que surgen desde la ciudadanía. Regresaremos más adelante. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.